Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Hola, Claudia? buenas tardes. Bueno, ya estamos en vivo, ya nos ingresa la plataforma. Aló, muy buenas tardes. Por favor, con María Cami Cancino. Llamo a la doctora Cintia Rueda de Compensar. En el día de hoy tenemos una consulta médica. Cuéntame en qué te puedo colaborar. Bueno, Vivi, yo creo que ya podemos iniciar. Ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a la presentación de un documento construido prácticamente del origen de la pandemia por la Mesa Psicosocial de Colombia, una plataforma de organizaciones que trabajan en el tema psicosocial en el país, que lo han titulado Comprendiendo los tiempos del COVID-19, impactos psicosociales en un contexto incierto. Ante la emergencia sanitaria debida a la pandemia por el COVID-19, las críticas condiciones políticas, económicas, sociales y ambientales que ya existían y tenían lugar en el contexto colombiano se han acrecentado y agravado. Asimismo, han surgido nuevas desigualdades y afectaciones como resultado de los impactos profundos que suscita esta situación. El documento que la Mesa Psicosocial presenta hoy busca dialogar sobre aquellos aspectos que desde hace varias décadas han transitado bajo la normalización de la desigualdad, la pobreza y las múltiples violencias cotidianas que hoy, con la pandemia, se hacen más visibles y tangibles. Esta es una invitación a ubicar y motivar la discusión sobre dichos aspectos en el contexto colombiano, abarcando sus implicaciones e impactos desde las situaciones reales que viven los distintos actores sociales, hombres y mujeres, en el territorio colombiano. Contamos para esta presentación con representantes de las diferentes organizaciones que han hecho la elaboración de este análisis, de este documento. Mariana Sáenz, que es directora de la Corporación Vínculos, Claudia Gómez, psicóloga de la Corporación Vínculos también, Roberto Rodríguez del colectivo ANSUR, Gabriel Rueda, médico del Centro de Atención Psicosocial CAPS, Melissa Basante, psicóloga del colectivo sociojurídico Orlando Farsborda, y soy Abilio Peña también del colectivo ANSUR. Entonces, la propuesta es dar paso a las distintas categorías que se desarrollaron en la investigación, en el análisis y en el documento que se está presentando hoy. Posteriormente, tener un diálogo de intercambio con las personas actoras del documento, autoras del documento, y también poder tener un intercambio con el público, algunas preguntas. Entonces, lo vamos a desarrollar del modo como están los distintos capítulos en el documento. Entonces, queremos invitar a Gabriel Rueda, de
CAPS. Gabriel es educador, Gabriel Rueda es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán, con experiencia en atención psicosocial a víctimas de la violencia y miembro del equipo profesional de CAPS. Por favor, Gabriel. Muchas gracias a Abilio. Sí, sigue, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Entonces, la parte que yo voy a tratar, que tiene que ver como con la respuesta del sector salud, los efectos de la pandemia, cómo se han dado. Hay tres aspectos importantes que tienen que ver, uno como con lo histórico, que sería como el hilo que nos permite entender lo que estamos viviendo actualmente a nivel del sector salud. Una segunda parte que sería como la respuesta ya propiamente una vez que se declara la pandemia y digamos cuáles han sido como las dinámicas, las exigencias del capital frente a esta pandemia. Bien, entonces frente al tema histórico, el punto más importante nos remonta a la expedición de la Ley 100 del 1993. Con esta Ley 100, cuyo autor involucrado, Álvaro Uribe, hay una ruptura importantísima porque se produce la intermediación en el sector salud, apareciendo el sector privado metido, las EPS. Antes, los hospitales públicos, digamos, recibían todos los dineros del Estado y los administraban. A partir de la Ley 100, son privados, sector privado, que intermedia y recibe todos los dineros que tienen que ver con los derechos que tiene cada colombiano diaria y anualmente a salud, que recordamos que es lo que se llama la unidad de pago por capitación. Y son alrededor de 900.000 pesos mal contados al año y alrededor de 2.400 pesos diarios. Con esta intermediación se impone en el sistema de salud, el sistema general de seguridad social en salud, se impone la lógica del capital. Una lógica del capital que nos habla de maximizar la producción al menor costo posible. Es pues como la aplicación del taylorismo en las épocas del desarrollo capitalista se aplica pero al sector salud, como un sector, como si fuera una fábrica productora de carros o de zapatos. Esta lógica tiene unas profundas implicaciones en, por ejemplo, los recursos que se dedican al sector salud se disminuyen, todos se lo dan a las EPS para que lo administren, se disminuye el número de profesionales de la salud, se va disminuyendo progresivamente, se sobrecarga de una forma brutal el trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, se disminuyen los tiempos que se tenían antes para elaborar una historia clínica, porque ahora lo que vale son productos, resultados, metas, y al médico se le mide más por la cantidad de productos que por la calidad y humanidad que tenga que ver con su asistencia. Entonces va desapareciendo la figura del hospital público, verbi gracia, la tragedia del Hospital San Juan de Dios, para poner un ejemplo en Bogotá, y la desaparición de un hospital que recibía aportes del sector privado, pero que era muy importante, y el sector público, que era Lorencita Villegas de Santos. El segundo aspecto, digamos, que nos permite ya ver cómo el hilo es los factores estructurales, digamos, de la sociedad colombiana en términos de pobreza, de accesibilidad a servicios, etcétera. Y hablamos de que la pandemia se instala sobre otras pandemias. Entonces, una de esas pandemias que permite que veamos la tragedia actual es la pandemia de la pobreza. Y para citar unos datos importantes, sería los estratos 1, 2 y 3 representan actualmente el mayor ingreso de hospitalizaciones
fallecimientos e ingresos a unidad de cuidado intensivo en cuanto a la pandemia. La mayor tasa de contagios y de muertes está en los estratos 1, 2 y 3, como un resultado, digamos, de esa pobreza y desigualdad. Y las personas de estrato 1 tienen 10 veces mayor posibilidad de morir por el COVID-19 que las del estrato 6. Estos son datos de investigación de la Universidad de los Andes. La otra pandemia sobre la que se instala el COVID es la pandemia de la violencia. Esta pandemia de la violencia, que ha sido pues como un histórico en la sociedad colombiana, nos muestra la gran vulnerabilidad de las personas que son líderes y lideresas sociales en el confinamiento. Quiere decir, no se puede mover. Antes los líderes tenían la opción de moverse, de estar en un sitio, en otro, amenazas van, se mueven, y los defensores también podrían actuar. En confinamiento eso se reduce a su mínima expresión, facilitando el asesinato de los líderes. En 156 días de cuarentena, ya 160, asesinaron a 139 líderes sociales, casi uno, y defensores de derechos, casi uno diario. 65 masacres, o 66 ya, 201 indígenas asesinados, y esto es, comillas, es textual, de un artículo del periódico El Espectador que tiene que ver con el tema. Los agresores apuntan a los líderes sociales como una forma de presión a la comunidad, subrayando la omnipresencia de su poder coercitivo local. O sea, estos poderes, estos grupos de poder muy ligados con las mafias del narcotráfico, son los que están detrás de todas estas tragedias de la violencia. Bien, entrando al punto ya de como la respuesta del sector salud, como con este preludio, entonces el énfasis del sistema de salud en Colombia siempre ha sido como la parte de atención, no la parte preventiva. Entonces no estamos preparados es como para atender la enfermedad, pero en términos de la economía, digamos, ¿no? Interesa es que la gente se enferme, no que la gente no se enferme, y entonces es un sistema que desmontó, por ejemplo, 5.000 médicos que habían sido formados en administraciones pasadas para atender casa a casa las patologías de las personas, que llegarles con vacunación, etcétera, ¿no? O sea, acercar el sistema de salud. Eso se desmontó completamente y hoy estamos pagando eso, ¿no? Entonces, encontramos que no se estaba preparado el sistema con la infraestructura de alta complejidad, como son los hospitales de tercer o cuarto nivel, y mucho menos la cantidad de UCIs. Y parejo con eso, una insuficiencia en el número de profesionales y su capacitación. Y para mencionar algo muy diciente, tiene que ver con la decisión que toma la alcaldía de Bogotá de retomar en arriendo a Corferias para tener pacientes no COVID atendidos ahí, lo que le costó al erario público 200.000 millones de pesos, y se atendieron muy pocas personas, se atendieron alrededor de 200 personas y se dejaron de atender pacientes COVID que tuvieron que irse a casa y muchos de ellos fallecieron en casa. Se adquirieron muy tardíamente y de una forma muy improvisada todos los recursos que requiere la pandemia. Entonces, tecnología como son unidades de cuidado intensivo, respiradores, aparatos de tecnología de punta para realizar pruebas, lo que repercutió de una forma, ha repercutido de una forma muy importante negativamente en la atención de la pandemia. No se capacitó al personal de salud, con una excepción, y es el Hospital Universitario de la Universidad Nacional. Desde el principio, desde el primer momento que se declaró la pandemia, se puso a capacitar a sus médicos internos y residentes, médicos que no se han graduado todavía en atención de cuidado intensivo, lo que ha posibilitado que los pacientes puedan ser atendidos adecuadamente por este tipo de personal. No se tomaron muestras suficientes
y las que se le dejó a las EPS que tomaran la decisión de ellos tomar las muestras que consideraran, lo cual ha sido totalmente insuficiente y ha sido una de las razones, las causas para que no haya cerco epidemiológico y se haya expandido el virus en todo el territorio nacional. Hubo como un ocultamiento y un falseo de datos. Y para poner un ejemplo reciente, en la ciudad de Qingdao, en la China, se han presentado 9 casos y se decidió hacerle prueba a millones de habitantes que habitan en este territorio. Por la falta de elementos de bioprotección para los trabajadores de la salud, se contagian en promedio 30 médicos y trabajadoras diariamente. Al 3 de septiembre habían fallecido 63. Ayer fallecieron 3 médicos en todo el país. No se les ha pagado la ley de residentes que se comprometió el Estado, ni la prima de COVID-19 como un incentivo. Y todos están por contratos de OPS, que es el tipo de contratación que deriva de la ley 50 y la ley 100, en donde se rompe con todos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Estos son datos de ANIR y de la Federación Médica. La decisión del retorno a la vida productiva, que serían como las exigencias del capital, hizo que 15 días después del 7 de mayo se dispararan todos los índices de contagio y de mortalidad en los pacientes y que estemos viviendo, ya navegando sobre la segunda ola que se presume para noviembre, octubre, noviembre. Y finalmente, para mencionar sectores muy vulnerables que han sido golpeados brutalmente por la tragedia, como son las etnias, la ONIC habla de 2.500 indígenas fallecidos, 2.500 indígenas positivos, de los cuales han fallecido 90 de 54 etnias. Es decir, 23 indígenas se contagian diariamente, lo que en algunos sectores la UNIC plantea que se está produciendo literalmente un etnocidio. El sistema carcelario es otro de los sectores más vulnerados durante la pandemia y se habla de alrededor de 10.000 internos que han salido positivos en condiciones en donde no hay servicios básicos, hay hacinamiento, no hay jabón, no hay tapabocas. En La Picota solamente se infectaron, para poner un ejemplo, 1.444 casos. Esto es de un estudio de la Universidad de los Andes. Para concluir, en este momento tenemos 5.015 nuevos casos, 156 fallecidos. Hay alrededor casi 1.924.000 casos que habría que multiplicar por 4 veces esta cifra, porque eso es lo que corresponde al número de no detectados por Colombia no estar haciendo las cosas como se debería hacer. Y al momento hay 87.160 casos y estamos navegando sobre la segunda ola que va a golpear brutalmente, porque la decisión del gobierno última es no volvemos al confinamiento como se estaba, sino se va a tener un manejo, digamos, muy displicente frente a la pandemia, lo que significará más muertes y más sufrimiento para la población más vulnerable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Gabriel. Bueno, pues muy pertinente el análisis de los distintos factores que están afectando la salud, sobre todo cuando pues claramente usted prevé, y como se ha advertido también desde las distintas instituciones, la segunda ola de la que usted habla ahora, a finales de octubre, noviembre, en fin, que pues hace obligatorio este tipo de reflexiones en la categoría analizada por la mesa en relación con este tema de la salud. Ahora queremos dar la palabra a Roberto Rodríguez de Rosas. Él es educador, pertenece al colectivo Azur. En estos últimos 20 años de trabajo en Colombia y varios países latinoamericanos, Roberto ha acompañado a organizaciones de derechos humanos, ambientales, sociales, comunidades en el fortalecimiento de herramientas de protección y psicosociales, y en docencia universitaria ha investigado sobre la prevención
y transformación de las violencias contemporáneas. Nos va a hablar de la categoría de la distopía, de la virtualización de la vida. Adelante, Roberto. Bueno, gracias, Abilio. Buenas tardes a todas y todos que nos están viendo, escuchando. Pues, para empezar, unos datos. Es decir, vivimos en un mundo en el que hay más usuarios de telefonía que personas. Hay ya más tarjetas SIMs que habitantes en este mundo. Vivimos en un mundo en el que ya hay 5.000 millones de personas que son usuarias del Internet, a pesar de las brechas digitales enormes que hay entre continentes y entre poblaciones. Hay 5.000 millones de personas que estamos conectados a la Internet. Entonces ese es el panorama previo a la pandemia. Pero cuando empieza la pandemia, pues en diciembre en China, y cuando nos hacemos conscientes hacia el mes de febrero o marzo en la mayoría del resto del mundo, pues hay unos datos dicientes de cómo aumenta el uso de la Internet y de los datos en nuestras vidas. Por poner algún ejemplo de Colombia, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, al inicio de la pandemia usábamos al mes unos 1.500 millones de gigas. Es decir, en la actualidad esto ha aumentado 1.000 millones más. Es decir, estamos usando 1.000 millones más de gigas que en el mes de marzo. Eso significa alrededor de unos 80 millones de gigas diarios. Ese es el tráfico de uso de datos que en la actualidad estamos manejando. Según este antivirus Kaspersky, al comienzo de la pandemia aumentaron un 70% los ciberataques a dispositivos. A muchos de ustedes probablemente en algún momento, sobre todo en las aplicaciones más comerciales, el Microsoft Teams o Zoom, pues hayan vivido algún tipo de ataque o de intromisión en una comunicación. Es decir, pues según este antivirus, un 70% de estos ciberataques aumentaron. Durante toda la pandemia, pues datos de América Latina, ha aumentado el uso del Internet un 40%. La pandemia nos pilló a nivel de América Latina pues con bastante brecha digital. Y por poner un ejemplo, en Brasil hay un 90% de personas que usan Internet. En Colombia estamos en un 67% de uso de Internet, que es muchísimo. Pero ese 67% de uso de Internet, si por ejemplo vemos el tema de la escolaridad, y ahí sí entendemos la brecha digital, pues ya solamente un 60% de alumnos tienen capacidad o tienen acceso a un computador, que todavía sigue siendo un 60%, ya significa que un 40% no tiene acceso al Internet. Pero solamente un 30% tiene acceso a alguna plataforma educativa. ¿Qué significa esto? Tú puedes tener acceso al Internet, pero tu colegio no ha tenido posibilidades de crear una plataforma educativa, como pues algunas de las privativas, el Microsoft Teams o el Blackboard o otras que hay. Entonces, si no hay esa plataforma educativa, la interacción alumnos-profesores pues es muy complicada. Entonces, solamente un 60% tiene ordenadores y menos del 40% han tenido acceso a una plataforma educativa. Entonces, toda esa brecha digital pues ha implicado severamente en los temas educativos. Estos son los datos. Vivimos en un mundo hiperconectado, en un mundo que cada vez es más importante el Internet, las redes sociales. Es decir, las
personas que han nacido ya en este siglo XXI, pues son nativos digitales, han nacido ya teniendo celulares. Una de las grandes tareas de la educación actualmente a los que somos papás y mamás, pues es cuando dejamos usar los celulares, las tablets, los juegos a nuestros hijos e hijas. Y ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, una primera idea fuerte de este documento que hemos escrito es que ha habido unos impactos grandes en el tema de la virtualización, tanto a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel emocional, pero eso no significa caer en el extremo de la tecnofobia, ¿no? Vivimos en este mundo y esta tecnología, el mayor invento de la humanidad, sin duda, pues tiene también sus oportunidades pues para el mundo de derechos humanos y para el mundo relacional. El problema es el aumento o pensar que esa tecnología sustituye otras maneras relacionales donde pues le ponemos cuerpo, le ponemos presencialidad, o pensar que lo virtual puede sustituir, por ejemplo, en el colegio a lo presencial. Es decir, ese es el gran problema. Es muy conocido el dato de que probablemente en el lugar donde más tecnología del mundo hay, donde más se produce y donde están los ideólogos de esta tecnología, en California, en Silicon Valley, sus colegios, es decir, los ejecutivos de Google o de Facebook, envían a sus hijos a colegios donde no hay uso de tecnología, sino hay metodologías educativas en la que no usan tablets, no usan celulares, no usan ordenadores, sino metodologías educativas que apuestan por la presencialidad, por el contacto con la naturaleza. Es decir, esas personas que conocen muy bien este mundo educan a sus hijos lejos de esta tecnología, aunque después en casa pues muy probablemente pues usen videojuegos. Bueno, esos son los datos. Entonces lo que animamos es a entender que este mundo tecnológico pues hay que meterle también una mirada política y saber entender el uso de estas tecnologías. Y paso así a modo de inventario a enumerar algunos de los impactos que están recogidos en el documento. Un impacto primero es, que todos lo hemos sentido, el aumento del cansancio y el estrés por las horas expuestas a una pantalla. Eso creo que lo hemos vivido todos y no se necesita mucha explicación. Es decir, es mucho más cansado para los ojos una pantalla que una clase presencial o un taller o una consultoría psicológica. Hacerlo en presencial que hacerlo virtual. Otro impacto de la virtualización ha sido una cierta normalización de el control, la vigilancia y el espionaje por medio de aplicaciones y aparatos digitales. Aquí en Colombia pues se habló de la Corona App, una aplicación de la que no se sabía muy bien cómo iba a funcionar, pero que después los expertos en el mundo de la tecnología pues vieron claramente que no estaba manejada con estándares de seguridad. Por ejemplo, entre las reglas de la Corona App, que parecía así neutral solamente para usos médicos, decía, y los datos de esta aplicación se podrán usar o compartir con otras instituciones. Es decir, que se podrían usar, por ejemplo, para pues el Ministerio de Interior, o el Ministerio de Defensa o la inteligencia militar, como estamentos estatales. Y usaba tecnologías basadas en el GPS de rastreo masivo. Entonces mucha gente, pues además de que estaba torpemente puesta a nivel tecnológico, pues hicieron este alto de que no se podían utilizar. Pero normalizamos, es decir, bueno, pues si es por el bien y por el bien de mi salud y de la salud de los ciudadanos y las ciudadanas, pues yo me la pongo. Y hubo millones de personas que
que pusieron la aplicación, aunque después no funcionó. Después también se refuerza la idea que también ha pasado en el conflicto armado del que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces yo no tengo que tener ningún temor a usar esta tecnología y a dar suficientes datos y que mi privacidad esté expuesta, porque yo nada temo. Nada temo porque no debo nada, yo no soy un delincuente, y entonces en estas tecnologías doy datos que jamás haríamos en la vida análoga. En cambio, en la digital, ahora mismo cada vez más las aplicaciones nos piden más datos, nos piden más cosas, nos piden nuestra ubicación, nos piden gustos y muchas veces nosotros mismos se los damos. Otro tema que ha podido reflejar, o que por lo menos yo lo veo con mis hijos pequeños, es la cuestión de ya no querer salir de casa. Es decir, pues se pierde este hábito de entrar y salir y uno ya no quiere salir en casa pues por el engorro de las medidas biosanitarias, porque de todas las maneras pues no te ves con tus amigos o amigas, hay que tener aislamiento. Y todo eso genera una incertidumbre muy grande de cuándo podamos retomar lo que se ha llamado la normalidad. Otro impacto es el aumento de estas relaciones mediatizadas por la virtualidad. Llega un momento en el que ya, pues a pesar de que haya ya normativas que te dejan salir a la calle, pues sigues usando el chat o sigues usando una videollamada. Otro, que han aumentado las soledades y la individualización de la persona y de las familias. Es decir, en estos meses que hemos vivido en burbujas familiares, pues es también parte de lo que quiere el sistema, ¿no? Es decir, que nos estemos relacionando en estas burbujas familiares y que estas burbujas familiares consumamos. Le da igual al sistema que vayamos a la tienda, a los tenderos no, o que consumamos por Amazon. También la sensación de que algo no está bien. Es decir, eso es algo positivo, ¿no? Que este mundo virtual tiene sus fallas. Creo que eso también ha sido generalizado, ¿no? Que no todo es bueno. Una sospecha sana sobre estos medios digitales que podría derivar hacia usos más responsables y usos más desde una comprensión tecnopolítica de estas herramientas. También yo creo que se ha dado las ganas de salir, de reencontrarse, del retorno a la naturaleza, a valorar la sencillez en temas educativos, a la pizarra o al pizarrón de toda la vida, a la relación con el maestro, a la relación con tus compañeros. Entonces, en estos impactos que les hay también negativos, también puede haber impactos positivos que se reflejan ahí en el documento, y es lo que habrá que intentar ayudar también como profesionales psicosociales a comprender, a evitar estos impactos y desde una mirada de derechos humanos y tecnopolítica, pues a un mejor uso de estas herramientas y a no denostarlas, a no caer en la tecnofobia y a no caer en volver a una normalidad que de todas maneras, si recordamos, la normalidad que teníamos era una normalidad de crisis. Y también como profesionales de las psicosociales pues tenemos que ayudar a las personas a encontrarse también en esta nueva normalidad y a no perder la esperanza en que un mundo posible, un mundo mejor es posible. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Roberto, por esa mirada pues necesaria. Justo estamos aquí usando Internet para podernos comunicar, para poder presentar este documento valiosísimo. Sobre todo importante lo que dices de los niños, de las niñas, ¿no? Como también eso, atrapados en las pantallas, en los miedos, en fin. Pero también las posibilidades de resistencia que nos permite, de afirmación de derechos que nos permite esta plataforma, la necesidad de ver la tecnopolítica, intereses que puede haber detrás. Y ahí está, disponible. Ahora vamos a decir dónde podemos leer el informe, profundizar en estos elementos que nos han delineado brevemente, provocado y que nos despiertan realmente mucho interés.
Ahora vamos a otras dos categorías que nos va a compartir Melissa Basante Jiménez, quien es psicóloga con enfoque social y comunitario, hace parte del equipo psicosocial del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, en donde trabaja en la construcción de acciones comunitarias para el fortalecimiento de resiliencia y el restablecimiento de las víctimas como sujetos de derechos. Se trata de ver qué pasa con la violencia, qué pasa también con la situación de las mujeres, con la situación de género en medio de esta pandemia. Melissa, por favor. Muchas gracias, Abilio. Pues buenas tardes para todas las personas que están conectadas a esta transmisión. Quisiera empezar por comentarles un poco de dónde nacen estas categorías, y es que como mesa psicosocial nos pareció importante analizar un poco qué sucedía con todos estos cambios que nos trajo la pandemia desatada por el COVID en nuestro contexto colombiano. ¿Por qué? Porque pues esta ha sido una crisis que nos tocó a todos de manera diferente, y en este contexto pues tenemos unas dinámicas particulares, unas problemáticas sociales que han estado incrustadas en nuestro contexto durante mucho tiempo. Pues queríamos saber qué estaba pasando en esta situación de emergencia. Uno de los hechos más graves que pudimos dialogar son los asesinatos, amenazas y persecuciones a líderes y lideresas sociales. En este punto es importante resaltar que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, ha venido documentando esta situación, y que de allí podemos conocer que al 31 de agosto de este año han sido asesinadas 203 personas, líderes y defensores de los derechos humanos en nuestro país. 124 de ellas y ellos han sido asesinadas desde que se declaró estado de emergencia en Colombia el 17 de marzo. No queremos quedarnos solamente con las cifras, sino hacer énfasis en que esta ha sido una problemática que lleva años, que hemos vivido durante mucho tiempo bajo esta violencia que no para, incluso en esta situación en que nos hemos visto por la emergencia sanitaria. En el mismo informe también señala que el 31 de agosto también fueron asesinados 42 excombatientes de las FARC, personas que han decidido apostarle a la paz, que estaban vinculadas al acuerdo y que no contaban con las medidas de protección necesarias para pues, poder mitigar esto que ha estado pasando en nuestro país. Una situación que se ve relacionada con esto es la agudización de la disputa por el control territorial, y es evidente que han venido resurgiendo y reestructurando sucesores de grupos armados al margen de la ley, como el paramilitarismo y las disidencias de la guerrilla, que aprovechando las restricciones que habían por la pandemia han expandido su control y su presencia en los territorios. Lo anterior pues ha incrementado la vulnerabilidad de las comunidades afrocolombianas, de los campesinos y de los indígenas. Cabe resaltar aquí pues, que Colombia es uno de los países con mayor desplazamiento interno. Y siendo esta pues una de las heridas más profundas que nos ha dejado el conflicto armado. Y pues a pesar de la emergencia que ha desatado el COVID, el conflicto armado no ha dado tregua en varias regiones del país. Hay hostigamientos, hay combates, y se han desatado un número muy alto de desplazamientos, incrementando el temor y la incertidumbre en este contexto, ya que en medio del confinamiento pues varias familias que viven en lugares muy apartados, que viven en lugares vulnerables, han sido desalojadas de su vivienda, y esto pues tiene también unas repercusiones a nivel psicosocial, y es esa incertidumbre que hay frente a el contagio, el miedo al contagio y el miedo además a ver sus derechos vulnerados por estos grupos armados. Ante esta emergencia, pues también quisimos analizar allí qué pasaba con los familiares víctimas de desaparición, y esto porque muchos de ellos han manifestado desde su propia voz y desde las organizaciones que acompañamos
La preocupación en relación a que no se estén tomando las medidas de precaución necesarias para evitar que se mezclen los cuerpos de personas contagiadas por COVID y las personas que fueron inhumadas como no identificadas en diferentes cementerios del país. Muchos de ellos manifiestan temor porque si se da esta situación de que no hay unas medidas que regulen y que puedan dar fe de que no van a ser mezclados estos cuerpos, se puedan tomar decisiones como prohibir actividades de exhumación, de búsqueda de cuerpos en sitios donde fueron inhumados personas fallecidas por el virus. Esto también se suma a las medidas de aislamiento social que han generado un efecto en las víctimas, que manifiestan que al tener tanto tiempo libre en el cual no se pueden dedicar a la búsqueda, que no pueden seguir las rutinas que ya tenían establecidas y que han venido construyendo para visibilizar lo que ha pasado con sus seres queridos, para poder insistir a las instituciones que den una respuesta, pues se ha sumado, digamos, al encierro, a la monotonía al interior del hogar, y ha generado unos sentimientos de dolor, de tristeza, de ansiedad y de angustia que pues se han visto incrementados en esta época de cuarentena. Además de esto, pues también cabe resaltar, y es algo que tocamos allí en esta categoría, y es la crisis en los cementerios del país, lo cual, como hemos venido hablando, no es algo reciente, es algo que responde a una situación histórica y estructural que ha venido confluyendo en graves inconvenientes que se deben enfrentar, sumados al reto ahorita de responder a la emergencia. Entre estos aspectos, pues hablamos del hacinamiento, de la falta de recursos para sostener estos lugares y poder brindar los mínimos legales en términos de economía y de implementos de bioseguridad a quienes están trabajando allí. Otro aspecto que tocamos en esta categoría es la problemática en los centros de reclusión. Ya lo han venido hablando mis compañeros que estaban compartiendo las otras categorías, y es que en estos sitios hay un gran nivel de hacinamiento, no hay la infraestructura necesaria para cumplir con los fines resocializadores que tienen las cárceles, y esto no es una situación reciente, es una situación que ha venido pasando durante años, que se ha venido denunciando durante años, pero en esta actual emergencia pues es un factor que se ve agravado y que preocupa porque pues no se ha tenido en cuenta estas situaciones y no han logrado unas estrategias por parte del Estado que permitan afrontar esta emergencia en los centros que ya tienen un elevado número de personas privadas de la libertad que han sido contagiadas. Frente a esto también pues, hablamos allí de lo que ha venido sucediendo, del peligro que hay para la vida, la seguridad, la salud y la dignidad de más de 120.000 personas que se encuentran privadas de la libertad en diferentes cárceles de nuestro país. Otro aspecto que tocamos es la falta de soberanía alimentaria en mínimos vitales, hablando también de las comunidades que han sido históricamente afectadas, como las víctimas del conflicto armado, los campesinos, los indígenas, los afrocolombianos, que han sufrido condiciones de alta vulnerabilidad, que no cuentan con viviendas dignas ni servicios básicos y que por el contrario han tenido que trabajar en la informalidad para poder tener ese sustento en sus hogares. Esta situación solo se ha visto intensificada en medio de esta crisis, dada la falta de garantías para cumplir con el aislamiento preventivo. Como pues hemos podido hablarlo, al contrario de lo que se esperaba, en medio de esta emergencia se siguen
desarrollando varias actividades que vulneran los derechos de las personas y de las comunidades eh, y que se hablan en términos de Bueno, se ha presentado una interrupción momentánea, quizás con la red de Melissa. Darnos un poco de tiempo para ver si podemos restablecer la comunicación. Melissa nos viene hablando de la violencia, en particular contra líderes y lideresas sociales en el país, que se ha incrementado en medio del COVID, y también de las afectaciones diferenciales, ¿no?, en relación con el género, la edad, la raza, la etnia y la condición socioeconómica. No sé si Melissa ha podido restablecer su comunicación. Si no, podríamos dar paso a nuestra siguiente categoría. Sí, qué pena. Que tiene que ver con... Ya logré, sí, Melissa, logré solucionar el problema. ¿restablecer? Por favor. Bueno, sigue, para por favor, concluir Melissa. con la categoría de la violencia que no cesa, es, pues, digamos, comentarles un poco la reflexión que nos dejó todos los aspectos que les venía comentando, y es que estas diferentes vulneraciones a los derechos enlazadas por la emergencia por el COVID-19, pues se han visto han aumentado las condiciones desfavorables para las comunidades, el recrudecimiento del conflicto armado, la inseguridad que vive la población rural, manifestado en el continuo asesinato o amenaza a sus líderes, la ausencia de la estabilidad laboral, debido a que gran parte de las personas trabajan en la informalidad, la ausencia de recursos, de instalaciones de salud para atender esta emergencia, las fumigaciones con glifosato, que también dejan una vulneración muy grande al medio ambiente y a las comunidades campesinas. Todas estas situaciones se han visto invisibilizadas al pasar por esta emergencia. Entonces es un llamado a que podamos estar más pendientes de estas situaciones que están pasando en nuestro país, que evidencian un escenario devastador para nuestras comunidades y que implican también un aumento del riesgo en el que han vivido estas comunidades. Esto pues para ya cerrar esta categoría y pasar a la categoría número 4, que es la misma tempestad, pero en diferentes embarcaciones, y hablarles un poco de esos análisis que hicimos en cuanto a la mirada diferencial y con enfoque de género. Sí, en esta categoría... Adelante, Melissa. Vale, muchas gracias. En esta categoría, pues quisimos analizar cómo se vive de manera diferente en razón del género, la edad, la raza, la etnia y la condición socioeconómica, las problemáticas sociales que se han visto agravadas y acentuadas por la pandemia. Iniciando por dar una mirada a la población de la tercera edad, ya que la normatividad y el aislamiento social han sido más estrictos para este grupo de personas, alegando que son quienes son más propensos al virus en términos inmunológicos, pero pasando por alto las particularidades de cada persona, sus capacidades y prácticas vitales. Y en este escenario hemos podido observar cómo se han incrementado los sentimientos de soledad y aislamiento en los adultos y adultas mayores, debido a todas estas medidas de aislamiento que muchas veces pues pasan por encima de su autonomía y ponen en juicio su capacidad de cuidado.
Otro aspecto que quisimos analizar en esta categoría es pues un análisis desde el enfoque de género, enfocándonos en la violencia que han tenido que vivir las mujeres, que si bien es una realidad que nos ha acompañado durante muchos años, se ha visto incrementada de manera alarmante en esta actual coyuntura. Las mujeres están viendo vulnerados sus derechos a vivir una vida libre de violencias, según el Observatorio de Feminicidios, en lo que corresponde al periodo de cuarentena, 110 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Colombia. Otro aspecto de análisis en este documento, que se relaciona fuertemente con lo anterior, es el incremento desmedido de la violencia intrafamiliar, que está generando consecuencias a la salud mental, emocional y física de mujeres, niños y niñas en nuestro país. Es importante analizar también, dado los imaginarios culturales que hay frente a las mujeres, a quienes suelen atribuirse las responsabilidades del cuidado del hogar, las responsabilidades de estar pendiente de la rutina en el hogar. ¿Cómo se han visto ellas sobrecargadas al tener que sumar a estas responsabilidades las labores de sus trabajos? Esto también ha ido generando afectaciones en sus formas de relacionarse con otros, afectaciones de agotamiento y malestar emocional, que en este aspecto pues se ven incrementados en este contexto, y se evidencia que muchas de ellas han pasado por dificultades por tener una jornada muy extensa, trabajos que muchas veces no son reconocidos ni valorados y no hay remuneración en algunos, y no tener un reconocimiento económico a esta acción de cuidar. Además de esto, pues se han visto disminuidos los espacios en que las mujeres, dentro de sus procesos de reivindicación de derechos, han ido creando, han ido ganando, como en escenarios de encuentro y apoyo mutuo, dadas las restricciones y las medidas de prevención. Entonces, esta situación de aislamiento social se empiezan a ver fragmentados esos procesos, esos escenarios de encuentro colectivo entre mujeres, llevando a que en muchas ocasiones estos procesos se vean desde la individualidad y las mujeres se sientan solas a la hora de afrontar las realidades de la violencia que han tenido que vivir. Y por último, en esta categoría quisimos analizar el impacto que la pandemia ha dejado a los grupos étnicos históricamente excluidos de las políticas públicas, ya que han desconocido y no han incluido en sus prácticas tradicionales en términos de salud. Y aquí es importante rescatar la importancia de consultar sobre las acciones en sus territorios y sus vidas. De lo contrario, se verá agravado el riesgo a su exterminio físico y por ende cultural. Muchas gracias, Melissa, por tu presentación. Pues, como hemos visto, los victimarios no han tenido cuarentena, ¿no? Por el incremento de crímenes a líderes sociales de que da cuenta el documento, y también las afectaciones a mujeres, pueblos indígenas y a personas de acuerdo a sus identidades. Ahora queremos entrar a otra categoría, que es la de la solidaridad, que nace de la incertidumbre, que ha sido elaborada por Mariana Sáenz. Mariana es psicóloga, terapeuta y consultora sistémica. Actualmente se desempeña como directora de la corporación Vínculos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño, implementación, atención y monitoreo de proyectos de atención a víctimas del conflicto. También va a estar en esta presentación Claudia Gómez, que es psicóloga, magíster en intervención en sistemas humanos,
Actualmente se desempeña como coordinadora de gestión de proyectos e incidencia programática de la corporación Vínculos. Cuenta con 10 años de experiencia en el diseño, implementación y atención a víctimas del conflicto armado. Por favor, Mariana y Claudia, si son tan amables. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Pues es un gusto saludarlos y poder compartir este espacio de reflexión con ustedes, con los compañeros de la mesa psicosocial, con las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Creo que el aporte que hace la mesa psicosocial en este documento es muy significativo porque pues llegó la pandemia, llegó el COVID, llegó el virus, el mundo nos cambió de un momento a otro. Casi que sin lograr darnos cuenta, estamos viviendo una realidad completamente distinta para la cual nunca nos preparamos ni pensamos que podíamos como afrontarla y asumirla. Y este es un aporte fundamental a ese análisis y a esa reflexión sobre cómo nos cambia la realidad y cómo nos cambia la vida en medio de esta pandemia. Yo creo adicionalmente, como ya lo han mencionado los compañeros y compañeras que han presentado antes, pues que finalmente el COVID es una realidad, es una situación que nos puede pasar a todos, pero nos afecta de manera muy diferente y desproporcionada de acuerdo a nuestras condiciones y a la manera en la que podemos realmente acceder a nuestros derechos y al goce efectivo de derechos, si tenemos o no el acceso a la salud, si tenemos o no educación, si tenemos o no una vivienda, si tenemos o no un empleo o un trabajo digno, o cuáles son las condiciones en las cuales podemos resistir y afrontar esta pandemia. Son condiciones radicalmente distintas y en ese sentido también es radicalmente distinto la manera como lo sufrimos o lo vivimos de acuerdo a cómo lo podamos afrontar. Entonces, nosotras queremos compartirles una reflexión que hicimos en el marco de la mesa psicosocial y desde la corporación Vínculos en torno a los principales efectos emocionales y relacionales que hemos visto que ha venido dejando pues esta situación. Claramente no son generalizables, cada situación es particular, el análisis que hicimos son de situaciones recurrentes. En Vínculos empezamos a tener un aumento de las solicitudes para la atención psicosocial y para el cuidado emocional de personas que estaban viendo su salud física y su salud mental y emocional afectada por la pandemia, por el aislamiento, por la violencia, por las condiciones muy graves y agudas frente al sostenimiento económico y familiar. Y desde ahí empezamos a hacer como una recolección de elementos comunes o frecuentes que nos pudieran ayudar a construir este análisis en el cual, pues que es el que queremos compartir y el que está en este documento, comprendiendo los tiempos del COVID. Entonces creo que hay como 4 elementos fundamentales que se recogieron frente a los efectos emocionales que se presentan en este momento, pero que, como ya les dije, pues son vividos de formas distintas y diversas, que no se pueden generalizar y que dependen mucho pues de la situación particular de cada persona, de cada familia. Los 4, digamos, escenarios emocionales más frecuentes tienen que ver en un primer momento con la rabia y la inconformidad, en otro con la ansiedad, la sensación de no hallarse, la incertidumbre. Otro escenario emocional complejo que vimos y que hemos reconocido en este tiempo tiene que ver con el miedo frente al contagio, el miedo frente al cambio de condiciones de vida, frente al, en muchos casos, desmejoramiento, en muchos casos encontrarse sin cómo tener el sustento, el día a día, los recursos para sostenerse a sí mismos o a sus familias, y las emociones que tienen que ver con las relaciones y con las relaciones familiares y con las relaciones con las demás personas. Entonces, vamos a iniciar por compartirles pues cómo entendimos la rabia. Yo lo primero que quiero decir es: la rabia claramente es un reclamo de dignidad.
O sea, cuando las personas están en sus casas o en sus espacios vitales y realmente empiezan a experimentar esta emoción, esta rabia, esta inconformidad, creo que lo que hay detrás es un reclamo de dignidad, un reclamo como por tener una atención digna en salud, por tener unas condiciones dignas para afrontar la pandemia. Claramente, pues si no se tiene un hogar, un techo, una comida, una alimentación, una situación en la cual se pueda sobrellevar esta situación, si no se tiene el acceso a la educación, en fin, todo lo que ya han mencionado los compañeros de la mesa psicosocial, pues la situación de rabia, de indignación, de inconformidad y de frustración es muy grande. Y digamos, la principal dificultad es cuando la rabia no se transita, sino que se asienta y se queda como escenario emocional permanente, generando en muchos casos mayores dificultades, rupturas, situaciones pues de mayor desgaste y de mayor afectación. Entonces, claramente la rabia, pues encontramos también que tenía como dos escenarios en los que principalmente surge esta emoción, uno orientado a la inconformidad colectiva, una rabia colectiva también frente a no estar de acuerdo con muchas de las medidas que se tomaron, con el manejo que se ha dado a esta situación o con medidas, pues digamos, no solo del gobierno nacional o de las diferentes autoridades locales o municipales, sino también, por ejemplo, frente a otras personas que tienen relaciones como de poder o de control. Y otro momento, ya a nivel individual y familiar, porque hay mucha frustración y entonces no poder hacer lo que se quería hacer o los sueños, las metas, los deseos, los anhelos a nivel familiar, pues también sumado a una vulneración de derechos y a una grave situación pues económica, hace que este manejo a nivel familiar sea muy complejo. Le doy la palabra a Claudia para que continúe con la siguiente categoría. Gracias, Mariana. Buenas tardes a todos y todas. La siguiente categoría que identificamos en una mayor proporción, en un mayor número de casos, tiene que ver con la ansiedad o, en palabras de las personas que acompañábamos, con esa sensación de no hallarse. Y lo identificábamos puntualmente en altos niveles de estrés o de tensión que ha empezado a prolongarse en el tiempo y que de no atenderse en un momento oportuno, preventivo, pues puede tener muchos efectos en la salud mental de las personas. Lo que encontramos en mayor medida es cómo las personas están transitando sin entender por qué o a qué se debe, por dolores de cabeza constantes, por opresiones en el pecho, por sensaciones de angustia, por sensaciones de ahogo, de sentir que no pueden respirar, o que les palpita muy fuerte el corazón y no entienden por qué. Sensación de no saber qué hacer, de no poder dormir, de no poder concentrarse, de no poder mantener la atención en las actividades que están realizando, de olvidar lo que están haciendo en uno u otro momento. Es como lo que encontramos primordialmente en términos de las sensaciones físicas por las cuales están atravesando las personas y que nos permiten ver que están atravesando por momentos de ansiedad. Ante esto un poco es poder darle sentido. Lo que hicimos fue poder darle sentido a las personas y acompañarlas a entender por toda esta emoción, todas estas emociones y todas estas sensaciones por las que están atravesando. Importantísimo que entendieran que esto era normal, que no hay una enfermedad mental por estar teniendo todas estas sensaciones o estar viviéndolas, sino que hace parte de una respuesta normal
a esta situación que de un momento a otro y sin aviso tuvimos que enfrentar, sin mayor preparación, sin mayores herramientas, sin mayores recursos, sino como unas respuestas automáticas a esta situación que generó el COVID y la pandemia. Y de ahí reconocer con qué herramientas necesitábamos y qué teníamos que hacer para ir paulatinamente recuperando el control de la situación que estábamos viviendo. Recuperar el control en términos de poder hacer una reflexión y un análisis de qué cosas son viables, qué cosas podemos hacer en medio de estas circunstancias, qué cosas tenemos que postergar a un mediano, a un largo plazo, y de qué manera podemos reorganizar nuestra vida, nuestras actividades, nuestras relaciones para poder continuar en nuestra vida laboral, familiar, social, pero sin que esto nos genere todos estos aspectos de ansiedad o esas sensaciones de no hallarnos. Vale, la siguiente categoría sobre la que queremos compartir nuestra reflexión es el tema del miedo. Encontramos, digamos, un aumento significativo, una mayor presencia del miedo en la vida de las personas, miedo al contagio, miedo a salir, miedo a estar juntos, miedo a volver a reunirnos, miedo a enfermarnos, miedo a la muerte. En muchas familias que acompañamos, digamos que han sido víctimas del conflicto armado, han vivido ya históricamente con muchos elementos de miedo al conflicto, de miedo a lo que ya vivieron, de miedo a las amenazas y a que las situaciones se repitan, pero este era un miedo adicional y un miedo distinto porque tenía que ver con el miedo a la salud, o sea, con el miedo a la enfermedad, con el miedo al contagio, y frente a una situación en la que se sentía mucha pérdida de control, como que ¿qué tanto puedo controlar? La enfermedad, el contagio, el virus, en un mundo, pues también como ya nos comentaba Roberto, con tanta interconectividad, tanta información y desinformación, tantos factores que finalmente hacen que estas situaciones de miedo pues se incrementen y se aumenten. Frente a esto y un poco en el análisis de esta categoría es pues reconocer que son miedos que son reales y un poco ir abordando efectivamente cuáles son los efectos que ese miedo está teniendo en tu vida, cuáles son los efectos que ese miedo está generando en ti, en tu familia, y cómo puedes volver al miedo un aliado para tomar decisiones, para saber cómo cuidarte, cómo cuidar a tu familia y a tus seres queridos y a tus personas cercanas, pero también a tus vecinos, a las personas de tu comunidad, cómo construir escenarios de manejo del miedo en el que reconocemos el riesgo, pero no nos paralizamos por el riesgo y no nos paralizamos por el miedo y reconociendo que siempre, siempre, siempre hay recursos propios, personales, individuales, familiares y colectivos que nos ayudan a ir reconectándonos con la esperanza y con otras emociones que también son aliadas en estos momentos para afrontar estos miedos, como ya les decía, del contagio, miedo a la ausencia de los recursos económicos y del sustento familiar, a la vulneración de los derechos humanos, a la persistencia del conflicto. Entonces, realmente es como un contexto muy miedoso en el que hay que encontrar, pues finalmente, qué te da fortaleza para afrontar todas estas situaciones y condiciones que son reales y que hay que buscar una salida. Y la última o la cuarta categoría tiene que ver con las emociones en relación con otros.
y lo identificábamos particularmente en las relaciones al interior de la familia o en las relaciones con los compañeros de trabajo. En esta categoría lo que veíamos es como al interior de las familias que estábamos acompañando, si bien estaban en un mismo espacio físico, en sus hogares, en los lugares que habitan, en donde se crea el imaginario de que al estar juntos va a haber una sensación de cercanía, de amor, de apoyo, de acompañamiento, de que estamos juntos como familia, pues ese imaginario no era real, y la sensación que empezaban a compartirnos las personas era que estaban en un espacio de soledad. A pesar de estar rodeados por muchas personas, se sentían solos, se sentían que no estaban siendo acompañados, que no tenían con quién hablar, que no tenían con quién compartir alguna actividad. Entonces, además del aislamiento que estaban viviendo al nivel social, de todos tener que resguardarse en el hogar, era esa sensación de estar aislados en su misma casa, ¿sí? De no tener con quién compartir y de no tener con quién contar para un apoyo emocional por parte de tus familiares. Planteaban un tema que era muy profundo y muy importante, y era el tema del silencio. Cómo se hacía cada vez más difícil hablar de lo que estaban sintiendo a raíz del aislamiento, hablar del miedo que les generaba, hablar de las emociones que esto les generaba, hablar del sufrimiento que les podría estar causando, hablar de los temores, de la angustia, de la incertidumbre. Era un escenario casi imposible. Entonces empezaba a reinar en las relaciones intrafamiliares ese silencio, y ese silencio que se empezaba a volver como una bomba, porque cada una de las personas lo que hacía era guardar y guardar lo que le molestaba, lo que le incomodaba, con lo que estaba inconforme. Y desde ahí se empiezan a desprender una serie de conflictos al interior de las familias, porque no se habla, porque no se logran construir acuerdos de convivencia, porque no se logra que el otro haga lo que yo quiero que haga, aun cuando no le digo que es lo que estoy esperando, aun cuando no le digo que estoy esperando un abrazo, una palabra de aliento, el ser escuchado. Entonces se convirtió en un punto de reflexión con las personas que acompañábamos, en términos de cómo se pueden hacer cosas distintas para reconectarse con las personas que hacen parte de su familia. Y otro elemento relacional que encontramos en algunas personas que mantenían trabajos virtualmente, era este miedo que les generaba no poder estar conectados todo el tiempo con su trabajo en el horario laboral establecido de 8 a 5 de la tarde, pues porque la dinámica laboral cambiaba. Entonces ahora también tocaba estar pendiente de los hijos, del hogar, del almuerzo, del desayuno, de la lonchera, y se veía afectado o interrumpido el horario laboral que comúnmente podían estar desarrollando por decir algo, de 8 a 5 de la tarde. Entonces se convierte en este miedo con el jefe de poder plantear cuáles son los horarios, las condiciones en las que tiene que estar trabajando en este momento de aislamiento. Se convierte en un escenario de zozobra, de nunca descansar, porque lo que no se puede hacer durante el día, entonces lo que se cortó. Ahí ya estás. Ya, gracias. Se debe terminar en la noche, entonces el cansancio y la fatiga que esto genera, esa sensación en las personas de no ser igualmente productivos,
de no poder entregar todo a tiempo en el momento expedito en el cual se lo solicita a su jefe, entonces empiezan a verse situaciones de conflicto, de tensión entre los equipos de trabajo que antes no existían, y pues lo cual también genera un desgaste y un impacto profundo en las personas, en esa sensación de no ser lo suficientemente óptimos, entonces empieza a verse afectada también su autoestima, su capacidad de poder responder a estas situaciones, de poder hacer un pare para plantear cuál es la situación por la que están atravesando y esa capacidad de construir acuerdos que les permitan sobrellevar la situación laboral y de convivencia con la familia de una manera distinta. Eso fue lo que encontramos con mayor frecuencia en esta categoría, tanto a nivel familiar como en las relaciones laborales. Y pues desde ahí tuvimos que acompañar a las personas y construir estrategias, identificar recursos que les permitieran afrontar estas relaciones y reconstruirlas de acuerdo a lo que estaba viviendo particularmente cada persona que acompañábamos. Muchas gracias, Claudia. Mariana, ¿habría algo más que anotar o ya estamos con estas categorías terminando? Tú nos cuentas. Ya estamos. Tal vez solo quería decir que yo creo que el objetivo de este acompañamiento y de este proceso no puede ser volver atrás, volver a intentar vivir una vida que teníamos o que vivíamos, sino que justamente es todo el tiempo construir con las personas este otro futuro en medio de la incertidumbre, en medio del miedo, en medio de la rabia, en medio de todas estas emociones y afectaciones, pero que en medio de eso también está la solidaridad, también está el apoyo, también está la posibilidad de volver a conectarnos de la manera que nos sea posible y la posibilidad de reconstruir, a ver si logramos pues transformar esta situación esta realidad que nos impuso y que nos dejó ver de manera tan fuerte esta pandemia y esta situación, para buscar transformar las situaciones que estamos viviendo y que viven miles y miles de colombianos en este momento. Sí, muchas gracias, Mariana y Claudia. Pues ahí está el desafío, y el desafío es seguir viviendo de la mejor manera con nuestras emociones, ¿no? Y afrontándolas, ese miedo, esa rabia, la ansiedad que nos genera la situación laboral, la situación familiar. Hemos hablado ya de esa situación social en general en todas las categorías. Ahora, pues decirle a quienes nos están escuchando que pueden próximamente acceder al documento en las páginas del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, del colectivo ANSUR, de la Fundación Tejidos del Viento, de la Corporación Vínculos, del Centro de Atención Psicosocial, para poder, insistimos, profundizar sobre esta situación de pandemia que nos cogió, de la incertidumbre en la que seguimos estando. Está el tema de que no se va a resolver en el corto plazo, vacunas no se encuentran tampoco a la vuelta de la esquina en este momento, siguen los temas de la experimentación con todas las preguntas y las dudas que surgen sobre las mismas. Entonces, por eso consideramos que es muy, muy valiosa que haya una reflexión centrada en el tema de la pandemia, sobre la base de que es una crisis que se está desnudando en medio del sistema, el cómo estábamos preparados y preparadas como humanidad para afrontar, tanto desde los niveles más institucionales, estructurales, como también desde nuestra vida más íntima, más familiar. Ahora queremos dar paso como a un momento de diálogo, a partir de preguntas de las distintas personas que se han conectado
desde varios lugares, han mandado saludos de distintos territorios, desde la alcaldía de Anapoima, desde la vereda Inché, de La Palma, Cundinamarca, y desde ahí viene una serie de preguntas que les queremos proponer para el diálogo. Hemos organizado con Marcela, que no está aquí en pantalla, pero nos está ayudando a seleccionar las preguntas y ya nos las ha mandado. Como inicialmente proponerle algunas preguntas a cada uno y cada una de ustedes y después alguna pregunta general. Si alguna y alguno quiere complementar lo de la otra o discutir también lo del otro y la otra, pues será bienvenido. Entonces, queremos inicialmente preguntarle a Gabriel, ¿cómo impacta la ley CEN la atención hoy día en salud? Pues ya usted lo ha hablado, pero hay un tema también que quiero agregar, que es muy del sentir popular en los barrios, etcétera, y es si se ha aprovechado la pandemia para profundizar el negocio de la salud, del que usted claramente ha hablado, pero también el negocio de la muerte, el negocio funerario también, con todo lo que eso implica para la vida de las familias. Si Gabriel nos alcanzó a escuchar las preguntas. Parece que se ha detenido la pantalla. Ahí ya está de vuelta Gabriel. Gabriel, ¿no alcanzó a escuchar las preguntas? ¿Aló? Sí, ya, sí las escuché, Sí, qué pena. Sí, se me congeló el micrófono. Sí, muy bien, ya, ¿cómo impacta la ley 100 la atención en salud? Pues yo traté de ilustrar inicialmente como el contexto de lo que significaba la ley 100, ¿no? O sea, se acaba el hospital público, quedamos por cuenta de lo privado, que son las empresas pues del negocio de la salud, las EPS, y pues los impactos en este momento de pandemia del COVID se ven en diferentes escenarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el acceso, la accesibilidad de la gente de más bajos recursos a las mejores tecnologías, eso está claro que es diferencial, o sea, hay más recursos y mejores tecnologías en donde hay riquezas, en donde hay intereses, entonces no se atenderá igual a una persona de escasos recursos, y en eso nos echan un cuento, nos dicen una gran mentira, que a una persona de estrato 7. Eso es obvio que no. A la persona de escasos recursos, si tiene, por ejemplo, estuvo en contacto con alguien con COVID, no tiene ningún síntoma, lo correcto es hacer inmediatamente una prueba de PCR. En el comercio vale 200.000 pesos, pues el pobre no tiene con qué, llama a la EPS y en la EPS le dicen que lo van a visitar mañana, que van a estar muy pendientes de él, y ha pasado, y hay ejemplos muy trágicos de personas que fallecieron en casa con el COVID, no tuvieron acceso a ninguna UCI como se le prometió, que todos estábamos muy bien de UCIs, las personas fallecen y nunca tuvieron acceso a una prueba de PCR, porque es que 200.000 pesos para las EPS, eso es mucho billete. Ellos quieren ahorrarse en esa plata literalmente, y entonces a la gente la están mandando, y eso se lo están diciendo. Yo lo digo porque tengo familiares que son médicos, una hija médica, y ella está trabajando con el tema de COVID y lo conversamos y todo. Entonces las personas las mandan literalmente a casa y nosotros estaremos pendientes, y nunca le hacen la prueba. Entonces obligan a que las personas se traten de hacer las pruebas, y las personas no saben qué pruebas se hacen, y entonces se hacen una prueba rápida que no sirve para hacer diagnóstico y vale como 50.000 pesos. Entonces es lo poquito que accede el pobre. Entonces, por ejemplo, ahí hay un impacto muy real, ¿no? Las personas en los territorios, ni hablar, eso es ahí sí lo diferencial, no estar en Leticia o estar en Tumaco o estar en el Catatumbo, en Buenaventura, donde vimos la tragedia de no tener hospitales. Nosotros en Leticia
Tenemos una anécdota, tenemos una persona que trabajó con nosotros y nos contó que estaba toda la familia afectada con COVID y que en la calle todo el mundo estaba con COVID. Y nosotros le dijimos que por qué no hacíamos una llamada con un médico que había amigo ahí, con un canal o algo, y se generó una llamada y se generó un escándalo. Ahí sí se generó un escándalo y como a los 2 días llegó un avión con algunos recursos y un personal médico y tal, pero definitivamente está abandonado totalmente los territorios, la gente está por su cuenta, nosotros, yo atiendo a gente del Catatumbo y no tienen acceso absolutamente a nada y además la gente no tiene credibilidad en el Estado, ¿no? Hay una pérdida de credibilidad y entonces hay otros negocios que hay de por medio, ¿no? Entonces están todos los negocios que tienen que ver con el tema de las pruebas, como ya vimos, aparecieron de la noche a la mañana cualquier cantidad de empresas que no existían, muchas son como fantasmas, ofreciéndole lo humano y lo divino en términos de la prueba, no le hacen ninguna ficha epidemiológica, sino pague y se la entrego dentro de 2 horas, más o menos, ¿no? Algunas son muy mal hechas, la gente pierde la plata, etcétera, un negocio. El tema de las funerarias, pues eso en el mundo, digamos, ha sido también toda una tragedia, ¿no? Que comienza la tragedia desde que la persona no puede despedirse de su ser querido, ¿no? No hay despedida, no hay una última mirada, o la hacen, como nos ilustraba el compañero ahora, utilizando tecnología. Entonces, un saludito acá desde el celular de despedida al pobre viejo que se va y nunca pudo despedirse. Y la tragedia de tiene que ser cremado, no puede asistir todo el mundo. Creo que te estás congelando de nuevo, Gabriel. Eh, 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 y los costos, pues los que, que Paralizó Gabriel, ¿cierto? Creo que perdimos a Gabriel, ¿cierto? Vale, entonces, mientras se restablece Gabriel, hay varias preguntas también que nos han llegado que queríamos enrutarlas en Mariana y Claudia, si son tan amables, que tienen que ver también con esa cotidianidad laboral y familiar alrededor de esto que se está viviendo del COVID. Y preguntan si se pueden generar impactos psicosociales positivos en esta pandemia, aprovechando la virtualidad. ¿Cuáles consideras tú, Claudia?
Y otra pregunta que llega, que podríamos también como vincularla con el tema, ¿cómo hacer para enfrentar el síndrome de estar encerrados en casa y retomar las relaciones? Dicen, hay mucho miedo a volverse a relacionar, mucha soledad. ¿Me repites la segunda pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cómo hacer para enfrentar el síndrome de estar encerrados en casa y retomar las relaciones? Hay mucho miedo a volverse a relacionar, mucha soledad, dice la persona que envía la pregunta. Perfecto. Bueno, en relación a la primera pregunta o inquietud que nos plantean, si se pueden identificar impactos positivos al interior de las relaciones familiares, pues sí hemos encontrado en algunos casos cómo se fortalecen las relaciones familiares. Pero eso también varía de acuerdo a cómo se estaba dando previamente la dinámica familiar, de qué manera han construido las relaciones, pero en muchos casos podíamos ver cómo esta situación de encierro empieza a ser significada más allá que como un encierro, como un aislamiento, como una oportunidad de encuentro. De encontrarme con mi pareja, de encontrarme con mis hijos, de encontrarme con mis padres. Y desde ahí algunas familias logran, en medio de la virtualidad, desarrollar otras dinámicas con las herramientas que nos da la tecnología para tener encuentros virtuales, para buscar elementos o estrategias para pasar el tiempo, como con juegos de mesas, como leyendo libros y luego conversando en torno a ellos, como viendo películas. Entonces creo que hay algunas familias que desde este punto de vista pues han tenido como un impacto positivo, pero pues ahí también aclarando o vale precisar que esto se ve también en una mayor medida en familias que pues tienen mayores recursos económicos, entonces que tienen la posibilidad de tener conectividad a internet para conectarse con sus familias que están o en otros países o en otras ciudades y se convierte como en un espacio en que las une un poco más. Más es en esta lógica. Creo que eso es importante aclararlos, que ahí sí hay como una diferenciación de estratos en alguna medida frente a estos impactos positivos. Y en cuanto a la segunda pregunta que nos hacen en torno al miedo para volver a enfrentar y volver a salir, creo que eso es algo que todavía nos estamos pensando y empezando a realizar los procesos de acompañamiento de acuerdo a cómo se está dando o cómo cada persona está viviendo este miedo a salir nuevamente a la calle. Efectivamente, ya encontramos algunos casos en los que las personas que tienen la posibilidad de quedarse en la casa lo hacen. Y no solamente para no salir a trabajar, sino para no salir a un centro comercial o a un cine o a encontrarse con sus amigos. Tienen siempre como el argumento o la razón de por qué no quieren salir. Pero puntualmente no podríamos decir o en este momento plantear cuál sería las recomendaciones o de qué manera estaríamos abordando este miedo y de cuál sería como la manera apropiada para acompañarlo. Creo que acá es importante reconocer que nos estamos enfrentando a una nueva realidad
Creo que ese sería un primer paso en el proceso de acompañamiento a que podamos entender esta nueva realidad que nos exige, cuáles son las medidas de protección que podemos tomar, poder entender también por qué tenemos este miedo, por qué surge este miedo, poder entender también esta posición política de este aislamiento, como también hablaban algunos compañeros de la mesa, y es como también de alguna manera con esto se busca una ruptura de nuestro tejido social, ¿sí? Y cómo ese efecto ha sido lograr separarnos, aislarnos, y ahora lo vemos materializado en que tenemos miedo a volver a salir, a volver a encontrarnos, a volver a estar juntos, a volver a convivir. Entonces, creo que todos estos elementos debemos analizarlos, poderlos reflexionarlos con nuestros consultantes y desde ahí poder pensar en cuáles son, desde las particularidades de cada caso y de la manera como cada uno comprende y significa ese miedo, qué herramientas podrían ser útiles para afrontarlo. Entonces, en este momento, bueno, igual desde la postura que trabajamos en la corporación, pues no solemos plantear como recetas o como aspectos que se puedan generalizar a todas las personas. Siempre estamos de cara a comprender la situación particular de cada uno y de cada una, y construir con ellos la manera más apropiada de acompañarlos. Entonces creo que esos son como los elementos claves que podríamos tener en cuenta, un poco entender el miedo, entender cómo esto está logrando esta ruptura del tejido social, identificar qué posibles herramientas puede tener cada persona para afrontarlo. Muchas gracias, Claudia. Roberto, preguntas que te mandan a ti. ¿Cómo regula la virtualidad las relaciones sociales hoy día? Y otra pregunta en relación con el ejemplo que ponías de casa, y es cómo acompañar a los más pequeños en este cambio de vida, donde no se pueden relacionar con sus amigos, donde no se pueden relacionar con sus profesores. Sí, muy interesantes las preguntas. Pues empiezo con los niños, ¿no? Porque es una preocupación también como papá. Yo creo que además de los miedos a enfermarse, el miedo a contagiarse, pues al final los niños necesitan hábitos. Y desde el mes de marzo que dejaron de ir a sus colegios, pues han tenido otros hábitos en casa, otros horarios, más uso de las pantallas, del internet, que en parte, o por lo menos con mis hijos que son pequeños, 9 y 12 años, pues ese ha sido también, a partir de estos juegos compartidos, es como se han conectado con amiguitos suyos del colegio, han continuado la relación por medio de esos juegos, porque en esos juegos suele haber también el chat, o son juegos colaborativos, aunque sean juegos en muchos casos violentos, o juegos en el que son equipos que matan a otros, etcétera, pero ha sido su manera de relacionarse, en el sentido que la tecnología pues hay que usarla bien, y para los niños y los jóvenes, los adolescentes, pues ha sido importante sus redes sociales, sus juegos, sobre todo estos juegos de interacción o que forman equipos para jugar o afrontar retos. Entonces, en ese sentido, yo creo que a los niños, jóvenes, adolescentes, pues hay que también dejar que se expresen sus preocupaciones y acompañarles en sus emociones,
pero creo que también de manera suave irles proponiendo pues las cosas que nos permita la pandemia. Me refiero a si se puede salir a la calle y se puede trotar, se puede quedar con unos amigos en un parque en estos últimos meses, al inicio no, y por lo menos te ves, y por lo menos hablan. Se puede salir en familia a las afueras de Bogotá, a la naturaleza. Es decir, creo que como padres, madres, educadores, pues tenemos que orientar también a los hijos y a las hijas en esas necesidades, porque yo por lo menos sí siento, y lo he compartido con otras personas, pues que al final generan el hábito de estar en casa, y entonces hay que volver a retomar otros hábitos que sabemos que son más saludables para todas las personas, que es salir, tomar el sol, salir a un parque, juntarse con unos amigos, con las condiciones biosanitarias que se pueda. Y en ese sentido, pues sí, yo creo que es desarrollar también la paciencia, porque los niños yo creo que sí son, en las casas, cuando nos ha tocado compartir trabajos, educación, pues ellos son termómetros también del clima que hay en casa. Y entonces sus ansiedades o sus miedos, pues también son las ansiedades o los miedos que transmitimos los educadores y las familias, los papás y las mamás. Entonces, en ese sentido, pues también saber esa influencia e intentarla tramitar en conjunto. Y de alguna manera, yo creo que también es importante, al final, como adultos o como responsables, pues, tomar también decisiones, ¿no? Decisiones de cuándo hay que salir o no estar en pijama todo el día, diferenciar de lunes a viernes del fin de semana, que ya no tienen clases. Esas decisiones las tienen que tomar las personas adultas que conviven con ellos. Y en referencia a lo de la virtualidad, pues es que estamos en el paraíso que quiere Bill Gates y Zuckerberg, el de Facebook, y los de WhatsApp y Amazon. Es decir, ¿para qué salir a un centro comercial si lo puedes comprar desde casa? ¿Para qué tener un taller o para qué tener una consulta psicológica o un taller de derechos humanos si se puede hacer perfectamente desde la virtualidad? Y es real que hay cosas pues que hay que repensarse. Hay ciertas cuestiones que a lo mejor no son necesarias, ¿no? Yo, por ejemplo, he pensado mucho en estos grandes cumbres de cambio climático, cumbres de derechos humanos, en los que nos juntamos miles de personas en una ciudad, huella ecológica, aviones. Pues a lo mejor eso tendremos que replantear si esa es la manera de trabajar. Pero sí, no dejarnos caer que todo ahora va a estar mediatizado por la virtualidad, o que la virtualidad sustituye a una comida o sustituye a una asamblea. Y lo estamos viendo ahora con la minga indígena, ¿no? Pueden recibir millones de críticas de que no cumplen las condiciones biosanitarias, pero es la necesidad de encontrarse, de juntarse, de caminar juntos y de hacerse oír ante todas las cuestiones que los compañeros ahora pues acaban de reflejar. Y eso por la virtualidad pues no se soluciona. Es decir, en nuestro mundo de derechos humanos o en las organizaciones psicosociales pues podemos pensar que mediante una buena campaña de las redes sociales podemos conseguir lo que se consigue en la movilización social. Y no es cierto. Es decir, las redes sociales pueden ser complementarias a la movilización, complementarias a la formación presencial, pero no la sustituyen. Entonces es no caer en que lo virtual regule todo lo que el ser humano necesita, que es echarle cuerpo, es comer juntos, reunirse, mirarse a la cara, tocarse.
Eso es lo que está en juego, ¿no? Y no dejarnos caer en las burbujas virtuales. Es decir, toda esta tecnología es complementaria a ese mundo que nos enriquece como colectividad y como personas humanas. Muchas gracias, Roberto. Pues hablabas del tema de las movilizaciones sociales, ahora con la minga indígena que se está viniendo hacia Bogotá. Y hay una pregunta que plantean en relación con el tema de las movilizaciones, y es si se puede pensar que los estados emocionales, actuales, colectivos, han incidido en las manifestaciones de la protesta social. Y nos gustaría empezar por Melissa, si nos quiere decir algo sobre ese asunto, sobre si esas emociones están impactando en que la gente se esté movilizando en este momento, pero también que todas que tocaron el mismo tema pudieran decir alguna palabra también sobre esa última pregunta, y ahí estaremos cerrando nuestro lanzamiento del documento, nuestro diálogo, insistiendo en la invitación a que puedan leerlo, que como ven hay análisis supremamente vigentes de temas que se van a seguir dando en la posteridad también por esta crisis de sistema que estamos viviendo y que se evidencia con el COVID. Entonces, ya está colgado el libro justo en el colectivo sociojurídico Orlando Falborda, en su página web, que ahí pueden acceder, y estarán en las demás páginas web de las organizaciones que lo han suscrito o que trabajaron en su elaboración. Entonces, si eres tan amable, Melissa, arrancar con la respuesta a la pregunta sobre las movilizaciones y las emociones. Gracias, Abilio. Pues una pregunta bastante interesante. Considero que esas emociones de las que hemos venido hablando, que han ido surgiendo en medio de esta época de crisis, son como ese motivante a salir, a enfrentar y repensarnos en este contexto de incertidumbre e injusticia, y que ellas pues han sido quienes han movilizado como esta respuesta, ¿no? O sea, que frente a estos cambios, muchas personas hemos pensado en cuál es nuestra responsabilidad con estas emociones, pero no solo quedarnos en lo que estamos sintiendo, sino pasarlo ya al plano de la acción, ¿sí? Y creo que es importante tener en cuenta digamos que la importancia de estas emociones para el actuar, y más en las movilizaciones sociales. Creo que muchos de nosotros hemos considerado que es necesario que algo conmueva para hacer que nos movamos en pro de esto que estamos defendiendo, ¿no? Entonces, creo que en estos momentos de crisis humanitaria, económica, ha sido también una crisis emocional que nos ha invitado a plantearnos espacios de reconstrucción, de superar esa normalidad a la que estábamos habituados, y también incidir para que haya un cambio. Muchas gracias, Melissa. ¿Alguna más de las organizaciones y personas aquí representadas, alguna palabra sobre ese tema de las emociones y las movilizaciones? ¿Tienen que ver, no tienen que ver? Sí, nosotros también desde la experiencia con atención a víctimas, vemos la importancia que tiene, por ejemplo, la rabia. La rabia moviliza, y nosotros le decimos a la gente que la mejor manera de canalizar la rabia para que no se nos devuelva y nos afecte, que nos pueda afectar, es con el movimiento literal de caminar o de trasegar para que algo cambie, ¿no? En ese sentido. Y nosotros hemos visto mucho, por ejemplo, la gente indignada es gente que se moviliza mucho, ¿no? Socialmente, ¿no? Por ejemplo, la indignación que produce a un joven que le han
amputado un ojo, por ejemplo, el ESMAD o algo así, y a pesar de toda la tragedia que eso significa, mantener sus sueños y la indignidad para que esto no se repita y se movilice, eso nosotros lo vemos, ¿no? Y en las regiones, yo creo que en las regiones esto es muy fuerte, ¿no? A nivel urbano, por ejemplo, el miedo, la estrategia central, digamos, de lo sistémico, de los poderes, es el miedo para paralizar a la gente. Pero la gente también con la rabia, la indignación, yo creo que superan esos miedos y se movilizan, y nosotros también lo compartimos, ¿no? Como lo decían los compañeros, no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar encerrados, protegiéndonos, pero no dejarnos tapar la boca literalmente. Gracias, Gabriel. Bueno. Bien. Pues Perdón, entonces... no me abría el micrófono. Sigue, Claudia, por favor. Gracias. Creo que sí, creo que las emociones nos movilizan. Y yo escuchando a mis compañeros, escuchando la pregunta y recordando todo lo que ha pasado, me preguntaba de qué manera nos están movilizando. ¿Mm? Porque siempre vemos que hay que apoyar la movilización social, hay que salir, hay que marchar, hay que exigir nuestros derechos, pero ver cómo todo esto se borra, se desdibuja, se difumina cuando terminamos en hechos violentos entre los unos y los otros, cuando todos somos el mismo pueblo, ¿no? Entonces creo que sí habla mucho de cómo se está sintiendo las personas, y también habla de qué manera tramitamos las emociones, y creo que también nos hace un llamado a aprender esto, ¿no? A aprender cómo estamos tramitando nuestras emociones, y cómo esto puede ser útil, tramitarlas distinto puede ser útil para movilizarnos, para exigir también de una manera distinta. Muchas gracias, Claudia. Sí, yo diría una cosita. Noemi Klein dice que sí, vamos a volver a la normalidad, y la normalidad era la crisis. Es decir, no es que cuando salgamos de la pandemia, si es que no vienen otras pandemias, pues vamos a volver a un mundo ideal. Volvemos a un mundo en crisis, que es el que estábamos viviendo en Colombia, en toda América Latina y en muchos lugares del mundo, que se estaba expresando esa rabia, esa indignación. Entonces también esta pandemia pues puede ser un generador de oportunidad y un generador también de convocar a la esperanza, que por ejemplo la minga indígena y la movilización pues nos recrea, ¿no? Y esa esperanza, ese mundo en pugna, es al que vamos a volver probablemente, y durará unos años si es que no hay otras pandemias que vienen y tenemos que convivir ya con estas. Pero yo creo que esa emocionalidad de esa incertidumbre también podemos generar, y como profesionales psicosociales, pues organizaciones que acompañan a víctimas, a comunidades, a personas defensoras de derechos humanos, pues es a lo que hay que convocar, a esa lucha esperanzadora, porque las cosas no están dichas. Pues bien, muchas gracias, Mariana, Claudia, Gabriel, Roberto, Melissa, Marcela, detrás de cámaras también, por la elaboración que han hecho, por el aporte que han hecho a esta reflexión desde la perspectiva psicosocial. Todavía no hay muchas publicadas de manera conjunta, por eso creemos que es un aporte significativo a varias reflexiones que en muchas áreas se vienen dando, no solo en Colombia, sino en otros lados del mundo.
porque el tema no puede pasar desapercibido, sobre todo en esta vinculación con el problema de la crisis que revela el COVID o la COVID-19. Volverles a invitar a leer el documento a quienes nos han seguido y lo han pedido a través de Facebook. Pues muchas gracias por su presencia, insistimos, muchas gracias por este aporte, un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a las compañeras y a los compañeros. Gracias también a Vilio y a las personas que nos han escuchado. Chao, Mariana. Gracias. Elisa, Yo quería Roberto, hacer un comentario antes Vilio. de cerrar desde la Secretaría Técnica de la Mesa, y es que pues como una plataforma que ha buscado integrar esta mirada psicosocial a diversos procesos, pues hemos construido un espacio con el fin de cuidar la salud mental, emocional y física y procurar espacios seguros en estos tiempos de aislamiento. Este espacio pues van a encontrar información que hemos recopilado de diversas organizaciones, colectivos y profesionales de varias partes del mundo, y que creemos son muy importantes y que pueden utilizarse como material de apoyo y contribuir al fortalecimiento de esas herramientas para afrontar las afectaciones de las que hemos hablado durante el conversatorio. Este lo van a poder encontrar en el documento, es una carpeta en Dropbox y pues allí está el material dispuesto para quienes lo puedan necesitar. Bueno, entonces muy buena tarde. Bueno, Gracias. igualmente, Chao, que chao. estén muy bien. Hasta luego.